Estampas de lo inédito, un 11, noche del 11, será una madrugada del 12 de diciembre, como no recordamos otra, como no hemos visto otra, con la basílica cerrada, con la fe a la distancia a través de la televisión, en tiempos que son diferentes, únicos, absolutamente atípicos. Pablo Ullosa, ¿cómo estás, Pablo? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, Gabriel, ¿cómo López estás? Martín, Gracias, ¿cómo te va? muchas gracias. Sergio Vela. Manuel, Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Pablo. A ver, entre lo inédito vivimos, pero esta estampa en la que, vaya, si comparamos con cualquier otro año, el contraste es natural, es obvio. Estamos acostumbrados a observar ríos de personas, millones de mexicanos. Sergio, ¿qué te parece? Es decir, ¿qué dice de los mexicanos y de lo que atravesamos? Un profundo desasosiego, diría yo, y tristeza, ¿no? Porque finalmente llevamos casi un año con la convivencia de este virus, primero como noticia, después como una amenaza, después como una realidad de gravedad creciente. Ha sido un año muy duro para el mundo entero, y bueno, creo que en nuestro país las circunstancias han sido particularmente graves, en el número de víctimas que hay. Y llegar a diciembre, posiblemente la fiesta fuera de las fiestas patrias de septiembre, la más importante, y el recinto que de algún modo acoge uno de los símbolos más significativos de la identidad mexicana, y verlo vacío por necesidad, por prudencia, por precaución, es, por una parte, señal de inteligencia para evitar que proliferen los contagios en la expresión colectiva del fervor, pero por otra, pues es muy triste y es muy perturbador, creo, ver en 11 de diciembre la Basílica de Guadalupe en estas condiciones. Cercada, más policías que peregrinos. Sí, Pablo. Qué triste, caray. Pues yo también comparto esa tristeza, pero ojalá que también nos acordemos de la esperanza, ¿no? Finalmente, la Virgen siempre trae un mensaje de esperanza, y yo creo que eso es lo que necesitamos también, digamos, frente a tanto dolor. Pues claro que hay que hacer lo posible para evitar que el dolor aumente, el dolor evitable hay que evitarlo al máximo. Pero al mismo tiempo, pues combatir el dolor con alegría y con esperanza. Yo creo que el mensaje de la Virgen es un mensaje de esperanza para los mexicanos, para un pueblo muy desposeído desde tiempos ancestrales, y tratemos de concentrarnos en la Virgen. Ahora, aquí la cosa es que para las personas educadas, urbanas, pues la religión es un asunto muy personal, pero las religiones tradicionales, ancestrales, son asuntos colectivos, no son asuntos únicamente personales o íntimos, ¿no? Y en ese sentido sí estamos impidiendo una celebración religiosa de la mayor trascendencia para nuestro país. Como ha señalado Sergio, seguramente todos coincidimos en eso, pues la Virgen es un símbolo nacional absolutamente esencial, porque ¿no? Trasciende incluso lo religioso, ¿no? Muchísimo. Es decir, incluso la gente que no es religiosa, o hay gente de otras religiones, cuando vienen a México, de alguna manera todos somos guadalupanos, sí, ¿no? Sí. Y en la historia de nuestro país, pues, digamos, la aparición de la Virgen se sitúa en 1531, apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlan. Y desde entonces ha sido una presencia constante, sobre todo a partir de que fue consagrada como la patrona de la Nueva España, a mediados del siglo XVIII, 1756, si no me equivoco. Y después, en la independencia, pues, digamos, Hidalgo pasó por Atotonilco, tomó una imagen de la Virgen, le escribió unas leyendas que la gente, por cierto, en aquella época simplificó en "Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines", sí. Pero la Virgen sigue siendo absolutamente importante para nuestra identidad nacional. Es parte fundamental, sí. Vaya, no se entendería México, la mexicanidad, sin la identidad de la Virgen de Guadalupe. Claro, es un vínculo cohesivo y es un símbolo identitario. Y además, por lo que decían aquí mis compañeros, espero que esta desolación y esta tristeza de ver el templo mariano cerrado no se transforme en una cosa ominosa. Vemos que en la historia de la humanidad pues era un desamparo, ¿no? Pues las pestes, las epidemias llegaban cuando pues Dios se olvidaba de ese pueblo, de esa gente, ¿no? Incluso era cuando sacaban en andas las imágenes muy veneradas para culminar
y detener esos efectos desastrosos de las terribles pestes que hubo en Europa de los siglos XIV y XV, ¿no? Pasó en México, pasó en España, en efecto, de la Virgen. En efecto, así es. Entonces Pablo hace rato decía que no sería una mala idea que la gente no pueda entrar al templo, a la basílica, que sacaran la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, Al atrio, ¿no? Siquiera para hacer una exhibición ante los peregrinos que pues no están permitiéndoles llegar, ¿no? Pero esta cuestión que estamos ahorita, digamos, conmemorando de la Virgen, la cuarta aparición del 12 de diciembre, es una cuestión que está ligada muy íntimamente a la historia de México, como lo señalaron ya antes. Y hay una gran discusión en torno a ella, ¿no? Es un símbolo religioso, es un símbolo laico, es un símbolo ciudadano, es un símbolo civil, es símbolo identitario de los mexicanos, eso nadie lo niega, ¿no? Más allá de esto, el debate que ha tenido desde el propio siglo XVI a propósito de la imagen misma de la Virgen Guadalupana, si se apareció, si es una pintura del indio Zipac, o si la inventaron, etcétera, etcétera. Hubo una discusión muy interesante en el primer concilio mexicano en 1555, que presidió el obispo metropolitano, el obispo Montúfar. Y ante él estaban los franciscanos que en ese tiempo, digamos, pretridentino, estaban muy, muy en contra de la veneración de las imágenes, ¿no? Los franciscanos de esa época eran más del espíritu humanista erasmiano. Sí, entonces hubo un encuentro entre Montúfar, quien era partidario de hacer un símbolo que unificara a los mexicanos, incluso con ese sincretismo, ¿no? Que nosotros ya sabemos entre lo que los indios ya veneraban en ese mismo cerro del Tepeyac, a la diosa madre Tonantzin, y esta aportación de la religiosidad que trajeron los españoles, ¿no? Entonces hubo un encuentro ahí muy desagradable entre Montúfar y los franciscanos, que los franciscanos, fíjense, se oponían, y a ese concilio asistió ni más ni menos que Fray Pedro de Gante, por ejemplo, ¿no? Entre otros estuvo Vasco de Quiroga. Y finalmente ganó el obispo Montúfar con esta idea de que pues debemos de crear una identidad, ¿no? Es decir, una religión ajena a las personas en las que nos encontramos en este continente, estamos compartiéndola, pues hagamos un solo símbolo, ¿no? Y a partir de este concilio, y ya bueno, después por eso decía que pretridentino, porque el concilio de Trento ya dijo, a ver, si los protestantes están siendo tan iconoclastas, que no quieren ninguna imagen, al contrario, nosotros los católicos debemos de responder con la proliferación de imágenes, ¿no? Y pues ahí tenemos esta cuestión que también la misma estampa en el ayate de Juan Diego, Cuautlatoatzin, ¿sí? Que es el águila que habla o el que habla con las águilas, algo así significa, que dejó estampado en el ayate, pues es un motivo además de la calidad estética de la pintura, ¿no? Tiene un gran simbolismo, si uno lo ve en detalle desde el que está pisando como dosel la luna, que era el símbolo pues de la gran Tenochtitlán, el símbolo de México, Tenochtitlán, el manto con las estrellas, en fin, se han incluso investigado las imágenes que tiene registradas en los ojos, y se ha llevado al detalle una cuestión que ya en los 90s, una cuestión muy curiosa, porque quien fue el abad de la basílica, Monseñor Schulenburg, en aquel tiempo era abad, ahora es rector, cuando le preguntaron que si Juan Diego había existido, estaba la causa de la beatificación, él dijo que no. Entonces, un amigo mío comentó, dice, pues es como si el dueño de la juguetería estuviera diciendo que no existen los Reyes Magos. No, pero fíjate que en rigor teológico, yo no soy teólogo, y con esto termino este primer comentario, en rigor teológico, Schulenburg tenía razón, porque es lo que dijo, lo que importa de la Virgen es la fe. No si es un hecho histórico, no si se apareció o no se apareció, el hecho es que existe. ¿Y de qué manera existe? Pues en este vínculo que hay entre los mexicanos, solidario, cohesivo, esa es la verdadera existencia de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esa existencia está fuera de cualquier duda. ¿Por qué discutimos la histórica? ¿Por qué discutimos la otra? Cuando la que importa, la espiritual, la identitaria, está presente, palpable y se puede ver. El templo de la Basílica de Guadalupe es el templo, primero fue el templo mariano más visitado. Ahora ya es el templo más visitado de toda la cristiandad. De ese tamaño. Entonces, verlo ahorita vacío, como estamos diciendo, pues sí, resulta verdaderamente Ahora, lamentable. tocan un punto fundamental, la fe en estos momentos, la fe de la humanidad, digamos, en tiempos adversos, que suele ser un espacio para sostenerse o para recargarse, y en estos momentos, la fe de millones, pues en una coyuntura muy compleja en términos sanitarios, económicos, de país, de mucha información, de desinformación también. ¿Cómo acomodar, digamos, esta fe? ¿Cómo darle cauce a la misma en un
en una circunstancia desoladora, un diciembre que pinta complicado, difícil, sin reuniones, se ha dicho, sin cenas navideñas, sin abrazos. ¿De dónde agarrarse? ¿Cómo sostenerse? Bueno, por una parte, como decía Pablo, está el mensaje de esperanza, ¿no? Y la fe, la esperanza, la caridad se consideran virtudes teologales, se denominan. Y claro, la fe suele reaparecer porque vivimos una época, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad, más tendientes a un pensamiento crítico científico, y sobre todo en las ciudades y con una proliferación, digamos, de elementos que han roto justamente esa cohesión social colectiva en torno a la vivencia de la fe. Que sucede en las ciudades y por doquier, no solamente en México, en general en el mundo. Y justamente ahora que se mencionaba, los pueblos siguen, los pueblos pequeños, las comunidades pequeñas siguen rigiéndose por las fiestas patronales, por el calendario. Antaño la vida entera de una sociedad en Occidente se regía por la misa dominical, por el calendario litúrgico. Eso es algo que hoy resulta muy distante, pero en los momentos en que la vida se complica y que se pone en entredicho incluso la continuidad de la vida por un riesgo tan grave como es perderla por una enfermedad, entonces el asidero de la fe es extraordinario porque le brinda un enorme consuelo al creyente. Ahora, por supuesto, se puede discutir en términos de racionalidad versus fe, pero yo diría, San Agustín mismo decía que creía porque era absurdo creer. Claro. Entonces, es una respuesta notable. Sí, pero justo en estos momentos, decía, es cuando la fe crece, ¿no? No, y es una gran necesidad. Solo quería apuntar una ventaja más de la religión que casi siempre pasamos por alto en nuestro mundo, digamos, urbano racional, por denominarlo de alguna manera, que es que no solamente es un asunto, insisto, personal. Las religiones son grandes pegamentos míticos, vamos a ponerlo así. Hay un estudio muy interesante de un tal Sossi, si no me equivoco, donde él ve cómo en Estados Unidos durante el siglo XIX se fundaron muchas comunas que querían separarse del mundo egoísta, del resto de la sociedad, y analiza más de 200 comunas y ve lo que ocurre con las comunas que son socialistas laicas y las que son con una fe religiosa. Y se da cuenta de cuánto tiempo duran, no me acuerdo las cifras, pero las que son laicas duran muy poco tiempo. Las que son religiosas duran mucho más tiempo, claro, y tienen mucha más cohesión. No tienen prisa. No tienen prisa, pero hay una cosa muy interesante que señala el estudio. Dice, bueno, resulta que los sacrificios que hace la gente, porque es algo que desde el punto de vista racional no nos parece lógico. Yo recuerdo cómo me impactó ver esas películas de las mandas que hace la gente a la basílica, sí, ¿no? Y bueno, pues claro, desde el punto de vista racional, pues es una cosa muy lógica y pues, un sinsentido. Pero en este estudio lo que se ve precisamente es que todos los sacrificios que hace la gente de estas comunas, desde ayunar, renunciar al alcohol, al tabaco, renunciar a la comunicación con el mundo exterior, montones de cosas grandes o pequeñas que significan aislarte en una comunidad, resulta que entre las comunidades laicas todos los sacrificios se veían en términos de me conviene o no me conviene. Y claro, los sacrificios en lugar de unir a la comunidad la separan. Claro. Sí, porque todo el mundo es una mente. Cada quien por su lado. Calculas, me conviene, no me conviene. Cuando es en el contexto de algo que esos sacrificios se sacralizan, cuando están dentro del marco de una religión, esos sacrificios, en lugar de desunir, unen muchísimo a las personas. Entonces, esa es digamos, lo vivimos en México, volvemos. No es gratuito que estemos unidos por la Virgen de Guadalupe. No es simplemente una casualidad histórica, es que realmente lo que la gente, la relación de la gente con la Virgen es muy importante, sí, para unirnos. Las religiones tienen esa función esencial de unir a las comunidades, porque todas las sociedades humanas, sí, tienen que ver cómo le van a hacer para cooperar con los que no son parientes. Eso es muy difícil. Es un tremendo pegamento. Sí, que yo le pregunté hace 5 años o así al rector de la Basílica Vieja, porque hay un rector de la Basílica Vieja,
que por qué la Iglesia no hacía algo frente a estas prácticas rituales de las peregrinaciones, que van de rodillas, sangrando, azotarse, lastimándose, etcétera. Y me dijo, mira, contra la religiosidad popular es muy difícil militar, ¿no? Son manifestaciones de la religiosidad popular, pero son muy vinculatorias, ¿no? Sí, a ver, si analizamos estos fenómenos desde el punto de vista racional, como dice Pablo, como dice Bruno, probablemente no nos vamos a entender. Entonces hay que ir más a un aspecto más sociológico, ¿no? Fraser, en su libro de La Rama Dorada, explica que el culto en aquel tiempo de las vestales, cómo fue forjando toda una identidad colectiva. Es decir, a la hora de exaltar la comunidad, no hay mejor recurso que los vínculos religiosos, ¿sí? Y si los pones tú, dices que es pensamiento prerracional, sencillamente no los estás entendiendo. Es decir, hay que preguntarse las cosas, cuál es su función manifiesta y cuál es su función latente. Sí. El hecho de que los indios Hopi danzaran para que lloviera, y que sabemos nosotros que la lluvia no depende de la danza de los indios Hopi, pero sí sabemos que la danza los une, ¿sí? No los hombres que dispersó la danza, como lo decía el maestro Enestrosa. La danza los une, entonces está cumpliendo una función latente, absolutamente indispensable para la sobrevivencia, como dice Sergio, para la continuidad. Esos vínculos son mucho más efectivos. Por supuesto, era mi discusión con este rector, no hay que llevarlos al extremo de estas prácticas, ¿no? Pero definitivamente no hay que desterrarlos simplemente y descartarlos como pensamiento prerracional. Y más en estos momentos, por eso decía yo que sería altamente simbólico, lo que decía Pablo, sacar la imagen de la Virgen y vernos reflejados identitariamente. Ahí estamos todos los mexicanos en este espejo de esperanza, en esto de que sí vamos a poder con este momento tan difícil, ¿no? Déjenme, antes de irnos, ponerles unas imágenes para despedirnos con esta. Es una imagen que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha tuiteado. Es una imagen grabada con un dron de la Basílica y de las inmediaciones de la Basílica. El reconocimiento a quienes hoy, pues también esperemos muevan montañas. Les agradezco mucho a los tres. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Sergio. Muchas gracias. A usted por vernos. Gracias. Buen fin de semana. Pásenla bien.